Hola, mi nombre es David Dávila Mercado, soy maestrante en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Univermillennium. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca del proceso de reforma constitucional en México. Para empezar, quisiera comentarles algo sobre el poder constituyente. El poder constituyente básicamente es aquella fuerza originaria y autónoma de cuerpo político en una sociedad, la cual se fundamenta para la organización y funcionamiento de la convivencia política jurídica, donde se puede sustentar o cancelar la Constitución en su pertenencia y validez. Esta potestad es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. El proceso de reforma constitucional en México es de manera rígida. ¿Por qué es de manera rígida? Porque se establece una norma tal cual por la que se debe de llevar a cabo paso a paso para llegar a tener una reforma o adhesión a nuestra Constitución. ¿Cómo se reforma nuestra Constitución? Bueno, en primer lugar, eh, aquella reforma se plantea ante las cámaras del Congreso de la Unión. Si esta se aprueba a través del voto, eh, a partir de las 2/3 de los individuos presentes de estas dos cámaras. Posteriormente, esta se avala una vez que se respalda por el poder legislativo. Las reformas o adhesiones serán ratificadas por la mayoría absoluta, lo que significa la mitad más uno. A eso se le llama la mayoría absoluta de las legislaturas de todas las entidades federativas. O sea, tienen que estar de acuerdo la mitad de las entidades federativas más uno. Posteriormente se llega a su publicación. La reforma o adhesión es publicada dentro del Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal para culminar con su proceso legislativo. Ahora les quiero comparar un poquito el proceso de reforma constitucional mexicano con el proceso de reforma constitucional de los Estados Unidos. En los Estados Unidos de América primero se juzga por las 2/3 de las cámaras del Congreso, si éstas lo ven necesario. Posteriormente se ratifica, una vez ratificada por las legislaturas de las 3/4 de los estados, se realiza la enmienda. Aquí en Estados Unidos se le llama enmienda. Básicamente en Estados Unidos no se ha tenido como tal una reforma en algún artículo, son enmiendas, es la Constitución que no ha tenido algún cambio, desde que se creó sigue siendo la misma. Entonces, ninguna enmienda que se ha hecho antes del año de 1800 modifique de manera alguna las cláusulas primera y cuarta de la sección novena del artículo primero de su Constitución, que ningún Estado será privado sin su consentimiento de igualdad de voto en el Senado. Básicamente así se realiza el proceso de reforma o adhesión en la Constitución política de los Estados Unidos de América. En caso particular, considero que el proceso de reforma constitucional en México debe de modificarse tal vez un poco. Si ya bien es funcional, creo que nuestra constitución es de las más reformadas o adicionadas en la mayoría de sus artículos, son muy pocos. Considero que debe ser un poco más rígida al momento de reformar algún artículo.
Muchas veces se modifican estos artículos no solo para el beneficio de la sociedad, sino básicamente para beneficiar a algún sector, algún grupo político de poder o bien al gobierno en turno. Considero que más allá de crear una nueva constitución, en la actualidad se debe de realmente poner mayor atención en el proceso de reforma o reforma constitucional en nuestro país. Creo que más que nada está en crear verdaderas leyes que beneficien a la sociedad, que fortalezcan a las instituciones gubernamentales y así poco a poco poder tener ese ordenamiento jurídico y darle el valor que debe de tener. Nuestra constitución es el mayor ordenamiento jurídico, el que nos rige en el país y creo que hay que hacerlo respetar, hay que darle el valor que se necesita, pues ya que es quien mantiene, quien da un equilibrio entre la sociedad, el gobierno y sus instituciones. Muchas gracias por su atención, un gusto.